Dios y la revelación de Dios pues no tienen en realidad, ¿verdad?, la misma importancia que la salvación de los seres humanos, y como pues la Biblia habla de Cristo siendo el centro de toda la Escritura. Sin embargo, me imagino a veces el jardín del Edén, ¿verdad?, en aquel momento en el que nuestro Dios forma al hombre, forma a la mujer, y en ese jardín se habla muy poco que en el capítulo 2, ¿verdad?, del libro de Génesis. En el capítulo 1 se habla de la creación, en el 2 se habla, ¿verdad?, de algunas responsabilidades y cómo es que Adán le pone un nombre a todos los animales y no se encontró ayuda de una para él. La creación de Eva a través del costado de Adán. Y en el 3 pues ya pasamos a la situación trágica, ¿verdad?, donde se experimenta la tentación y cae en la tentación, ¿verdad?, Adán y Eva. Pero me imagino ahí en el Edén, un lugar donde no había hospitales, ¿verdad?, obviamente porque no había enfermedades, no había ansiedad, no había preocupaciones. Y Adán y Eva disfrutaban de una biología perfecta. Dios los había creado y ellos, ¿verdad?, no tenían temor de muerte porque la muerte aún no había entrado. Es decir, también ellos gozaban de un ambiente perfecto y un ambiente controlado por Dios, en medio de una naturaleza que ya se había formado, ya se había creado, pero que no representaba ningún peligro para ellos, sino pura bendición. Ya que por la gracia de Dios, ¿verdad?, a través de todo eso les proporcionaba el alimento necesario. Podían comer de todo fruto, a excepción del árbol del cual nuestro Dios les había prohibido, de la ciencia, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero imagino que ese lugar pues contenía el aire más puro que haya existido, ¿verdad?, sin contaminación. El agua también más limpia, sin nada que lo contaminaran, y no tenían otra actividad física más que cuidar del jardín, porque ese era un trabajo, ¿verdad?, era una bendición que Dios le dio precisamente a Adán y conjuntamente después cuando crea a Eva. El trabajo en realidad no es un castigo de Dios, era una bendición en ese momento. Así que, hermanos, en ese lugar, ¿verdad?, su sustento espiritual de Adán y Eva provenía de tener una relación directa con su Creador. Dios estaba con ellos y les hablaba de forma directa. Y el Edén es la demostración del plan original de Dios. Ahí Adán y Eva gozaban de una vida perfectamente saludable, sin temor a la muerte. Pero cuando el pecado entró al mundo, hermanos, también entraron decadencia física. Y eso, pues, cada vez, ¿verdad?, conforme la historia va marcando los tiempos y cada vez que el hombre, ¿verdad?, va biológicamente haciéndose mayor, pues la decadencia física se nota. Las enfermedades brotaron, el dolor y la ansiedad y la muerte. Y cada una de las tres partes del ser humano, el espíritu, el alma y el cuerpo, fueron afectados. Podemos decir que desde ese entonces la vida humana dejó de ser saludable. Ahora quiero decirles lo que vi. La salud se define como el estado de bienestar físico, mental, social y espiritual de una persona. Yo no sabía, pero aún hay una organización que habla precisamente de la salud y ellos definen así la salud, que es el estado de bienestar físico, mental, social y espiritual de una persona. Y no solamente la ausencia de enfermedades, sino que las personas mantienen un buen equilibrio emocional a través de mensajes positivos y relaciones sociales adecuadas. Eso es lo que dice el mundo y en realidad, hermanos, pues es lo que podemos nosotros observar y que es bueno. Pero para entender qué es un creyente saludable, pues la ONU no marca los puntos, parámetros, ¿verdad?, ni los estándares, sino lo marca la Biblia. Por lo tanto, debemos ir ahí. Ya que un creyente saludable refleja el equilibrio espiritual y emocional que solamente Dios da. El equilibrio espiritual y emocional que solamente Dios da. Y esto, hermanos, lo digo de esta forma, porque sin dejar a un lado el fortalecimiento del alma a través de una mente renovada, porque es lo que Dios llevarnos a una mente renovada, el creyente está fortalecido cuando nuestra salud física es mermada. Es decir, un creyente saludable
también puede padecer enfermedades físicas. También puede llegar a procesos, ¿verdad?, de crisis en donde la salud, ¿verdad?, física ya no le da para mucho. Por eso es que hablo de equilibrio emocional y espiritual. Así que cuando estamos nosotros fortalecidos, ¿verdad?, en estos dos aspectos, y aún cuando nuestra salud ha sido mermada, aún en esa época podemos ser de bendición a otros. Podemos ser de bendición a otros. Entonces la pregunta es, ¿cómo luce un creyente saludable delante de Dios? ¿Cómo nos ve Dios, verdad? Como si fuera Él el que tuviese el estetoscopio, tuviese los aparatos, observara a cada uno de sus hijos y supiese cómo es un creyente saludable. Yo sé que no necesita de todos estos aparatos, solamente estoy haciendo una ilustración. Pero quise basar esta enseñanza en el Salmo número 1. Así que vayamos al Salmo número 1. Es un salmo que muchos no lo sabemos de memoria, pero es un ejemplo perfecto para esto. ¿Por qué? Porque en este salmo encontramos una comparación. La comparación de un creyente con un árbol. La metáfora es muy sencilla, porque por esta sencillez es muy claro, ¿verdad?, que este árbol es un árbol sano, creciente y fortalecido. El versículo número 3, léalo conmigo, ¿cómo dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este es el retrato de un creyente espiritualmente sano. Y quizás lo que veamos hoy son cosas que usted ya sabe, ¿verdad? Pero como decía Pablo, para mí no es molesto recordarlos, ¿no? Estas cosas. Ajá. Así que, pues, en ese mismo, ¿verdad?, espíritu, pues para mí no es molesto recordar, ya que esto es algo refrescante para el alma de cada uno de nosotros. El Salmo 1:3, como dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Así que hablemos de algunas cosas de este salmo, ¿verdad? Un creyente saludable evita las compañías nocivas. O mejor dicho así, observa de quién acompañarse. Un creyente saludable observa de quién acompañarse. El versículo 1 dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y si desarrollamos esta idea, primeramente habla de una bienaventuranza, y lo estoy tocando porque también ya vimos la clase de las bienaventuranzas. Y sabemos que es una persona feliz. Esta persona es feliz porque no anda en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero se desarrolla esta idea ya que precisamente las personas con las que nos relacionamos van a influir en nuestro carácter. Las personas con las que nos desarrollamos influyen en nuestras decisiones y también en nuestro crecimiento espiritual. Y esto es muy marcado, ¿verdad? Hemos visto que, por ejemplo, yo he observado que hay matrimonios que han sido afectados por las personas con las cuales se relacionan. Y no porque sean malas, sino porque se ha perdido precisamente ese principio de que un matrimonio debe de vivir aparte de los padres. Cuando hay precisamente un conjunto de padres, ¿verdad?, y a veces la injerencia de ellos, aunque con buena voluntad la hacen, puede interferir, ¿verdad? Y también el hecho del desarrollo de nuestra infancia, nuestros padres influyeron en nuestro carácter, nuestros hermanos, ¿verdad?, pueden llegar a influir en nuestras decisiones y nuestro crecimiento espiritual. Cuando tenemos una fogata, hermanos, y hablando de las relaciones entre creyentes, cuando tenemos una fogata, la leña que ponemos poco a poco se va formando en carbones, y los carbones se mantienen a rojo vivo mientras estén juntos, ¿verdad? Pero cuando un carbón se separa, va a terminar por apagarse. Así ocurre con el creyente.
Dios nos creó para vivir en comunión. Dios nos creó para vivir en comunión. Y esa comunión precisamente se da a través de tener relaciones sanas. Las personas que nos rodean pueden acercarnos más a Dios o alejarnos de Él. Perdón, no sé si vi que salió una persona. Sí, ¿verdad? Entró y salió. Ok. Así que, hermanos, yo nos creo para vivir en comunión. Las personas que nos rodean pueden acercarnos más a Dios o alejarnos de Él. ¿Estamos conscientes de eso? Las personas que nos rodean nos pueden acercar más a Dios o nos pueden alejar más de Él. Obviamente, si se trata de una persona incrédula, pues seguramente nos va a querer alejar de Él. Pero cuando se trata de una persona cristiana que todavía tiene una actitud tibia para las cosas de Dios, también pueden llevarnos a eso. Así que, hermanos, el que dice la Biblia en Proverbios 13:20, y lo pueden buscar, por favor, Proverbios 13:20, tenemos una enseñanza con respecto a las relaciones. Proverbios 13:20. Hermana Vero, ¿lo puedes leer, por favor? El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Cuando habla Salomón, ¿verdad? Que en el libro de los proverbios sabemos que son proverbios, son enseñanzas y experiencias que le ha dejado la vida, pero sobre todo porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, la ha inspirado. Pero este es parte precisamente de un principio. El que anda con sabios, sabio se hará. Sabio se hará. Es una disciplina correcta que nosotros busquemos, ¿verdad?, el consejo de personas maduras para poder también tener un aprendizaje. Pero hermanos, el que se junta con necios será quebrantado. ¿Por qué? Porque en su necedad seguramente les llevará a caer. Así que esto, hermanos, lo que habla de este proverbio, no significa que debemos aislarnos. Significa que debemos relacionarnos con quienes comparten nuestra fe y comparten el consejo de Dios. Pues estamos llamados precisamente a edificarnos y ser luz del mundo. Sin embargo, a veces nuestras amistades más cercanas y las influencias que constantemente atacan nuestros pensamientos no nos dan a nosotros, ¿verdad?, la facilidad de estar siempre pensando en Dios. Yo esperaría que sus mejores amigos estén dentro del círculo cristiano, que dentro de sus consejeros estén dentro del círculo cristiano, que las prácticas más productivas estén dentro precisamente del círculo de la familia de Dios. Y esto hará que se fortalezca no solamente nuestro espíritu y nuestra mente, sino también nuestras propias relaciones. El Salmo 1 es enfático en definir a ciertas clases de personas. Personas malas, porque precisamente habla de que andúen consejos de malos. Personas pecadoras, aquellos que están precisamente en camino de pecadores, y también de escarnecedores. Así que esta clase de personas, hermanos, son personas de las cuales deberíamos evitar. Pero también nos habla de un proceso que se puede convertir en una actitud. Fíjense cómo empieza con el pensamiento. No anduvo en consejo de malos. Es decir, los consejos lo que van a afectar es nuestra forma de pensar. Así que a veces estamos abiertos a escuchar ideas equivocadas o a dejar que influyan en nuestra forma de actuar. Pero después continúa con las acciones. Ya una vez que ese pensamiento está anidado, dice, ni estuvo en camino de pecadores. Aquí ya se habla de una acción y la acción de caminar. Ahora no solamente escuchas, sino le sigues. O vas con él, o empiezas a vivir con ellos, o empiezas a tomar, ¿verdad?, actitudes que has aprendido de estas personas. Pero después, ¿verdad?, hablamos precisamente de lo último. Hablamos de que esto se puede convertir en parte de tu identidad. ¿Por qué? Porque dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando habla de que está sentado, quiere decir que ha tomado un lugar. Un lugar que en realidad algún cristiano no debería de tomar. Así que lo que dice precisamente el Salmo 1 nos lleva a pensar, ¿verdad?, que debemos de tener nosotros una mente clara si queremos tener salud espiritual, ser creyentes saludables.
Lo que dice 1 Corintios 13, 15, 33 dice de esta forma: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esto, hermanos, también puede afectar la salud de un cristiano. Hay un pensamiento que encontré que me gustó y dice: si tú caminas por un campo perfumado diariamente, tarde o temprano llevarás contigo ese perfume. Pero si caminas diariamente en un basurero, también llevarás parte de ese olor. Eso nos habla de las relaciones. Ahora hablemos del siguiente punto, de la alimentación de un creyente saludable. El versículo número 2 del Salmo 1 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Verdad? Una de las comparaciones o símiles que se le da a la palabra de Dios es que es pan de vida, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También otro símbolo, ¿verdad?, acerca de la leche espiritual no adulterada, porque es como miel. Así que todo esto, ¿verdad?, son símiles precisamente de la palabra. Así que este pasaje nos habla de la fuente de la salud espiritual y tiene que ver no solamente con el hecho precisamente de que nos deleitemos en la palabra de Dios, sino que tengamos constancia en la palabra de Dios, porque dice: en su ley medita de día y de noche. No sé si ustedes han experimentado leer la palabra de Dios de noche cuando se despiertan por insomnio. Que tenemos más entendimiento, hay menos distractores. Y en realidad, ¿verdad?, a mí me ha tocado, y lo he hecho muchas veces, hasta elaborar un bosquejo o elaborar una predicación, como que tiene uno la mente más clara. Y este pasaje nos habla precisamente de eso, de la constancia y la fuente de la salud espiritual. En ningún momento, ¿verdad?, aquí dice que el que se deleita en la ley de Jehová no está hablando de que soporta la ley de Jehová, o que tolera la ley de Jehová, o que la toma como si fuese una práctica bajo presión. Algo que nos deleita es porque lo buscamos. Y esto no es otra cosa, hermanos, más que un deseo profundo, brotado precisamente de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y nos convierte en discípulos verdaderos y lectores de su palabra. Esta tiene que ser una alimentación diaria y debemos saborearla. Bueno, en lo particular me gusta saborear mi comida, ¿no? Saber que lo que estoy comiendo me está gustando y me está complaciendo, y así mismo debe de ser la palabra de Dios. Debemos tener, por decirlo de alguna forma y entre comillas, un antojo por leerla. Porque además, hermanos, cuando usted no come, el cuerpo se va a ir debilitando. Y desafortunadamente vamos a experimentar esto, o lo estamos viendo, ¿verdad?, en nuestros seres queridos. Pero lo mismo sucede con el creyente que vive lejos de las Escrituras. Terminará por debilitarse. El árbol, hermanos, que de aquí se habla, dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Qué se refiere esto de que su hoja no cae? Aunque aquí habla de un solo árbol que está precisamente cerca de las aguas, se está alimentándose constantemente. Un árbol, cuando tiene hojas secas, es fácil de deducir que quizás pueda llegar a morir. No estoy hablando de los árboles de hojas caducas, estoy hablando de árboles que llegan a sequedad porque falta el agua. Y esto, hermanos, pues le resta fuerza al árbol y también a su tallo, a su tronco. Pero, hermanos, también descubrimos que las raíces no crecen más porque no están recibiendo suficiente agua. Y así es la vida del creyente saludable. Necesitamos el agua, ¿verdad?, que nutre, que es la palabra de Dios. Muchas veces intentamos cambiar, ¿verdad?, a veces nuestras expresiones por fuera, o que otros cambien la forma de vivir o sus actitudes. Pero la realidad es que Dios quiere transformar desde adentro, desde el corazón. Hablar de que el alma tiene un hambre. Hermanos, dice la palabra de Dios, como lo referí en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Nuestro cuerpo necesita comida diaria, nutrirse diariamente, y de la misma manera nuestro espíritu necesita la palabra de Dios para permanecer firme. En ocasiones, hermanos, podemos nosotros pasar por alto que un creyente no se está alimentando de forma correcta. Y parece que lo vemos de forma externa y podemos decir, pues él está sano, como si se trata de una sanidad física, pero hablando acerca de una sanidad espiritual. Porque quizás tiene algunas referencias de que ha estado ocasionalmente aquí, o que quizás te diga, sí, yo sí leo la palabra de Dios, yo leo en mi casa, o a veces llega a caer en una situación donde las frases que obviamente no deben ser en la boca de un cristiano, que no necesito estar en la iglesia para edificarme, ¿no? Porque ahí está hablando precisamente de una deficiencia precisamente en la comunión que se debe. Porque la oración, la lectura de la Biblia, la adoración y la comunión con otros creyentes son los medios que Dios usa para alimentarnos y renovar nuestro interior. El siguiente punto, hermanos, para que un cristiano tenga y sea saludable espiritualmente, habla acerca de las raíces, como ya lo mencionamos. Las raíces de un creyente saludable. Será algo plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Obviamente estamos hablando de un árbol que se está nutriendo a través de las raíces. Y los árboles fuertes, hermanos, van a sobrevivir a muchas cosas. Sobreviven tormentas, ¿verdad? Incluso, no sé si usted ha visto algún árbol que le haya caído un rayo y aún así no muere. Vuelve a reverdecer, porque tiene raíces fuertes. Y esto tiene que ver con profundidad. Y aunque en un árbol no se muestran las raíces, el árbol completo depende precisamente de ellas. Y así nosotros, hermanos, como creyentes, aunque a veces, ¿verdad?, nos vemos o podemos vernos atribulados, pero son las raíces de nuestras convicciones las que nos mantienen fuertes. Los que nos mantienen fuertes. También los árboles, ¿verdad? Aquí en este caso está hablando de un árbol frutal, porque dice que da su fruto a su tiempo. Y los frutos, hermanos, es parte precisamente de que tenemos raíces, ¿verdad?, bien afianzadas. Hablamos muchas veces precisamente de esto, hablamos acerca de cuáles son los puntos cruciales de nuestra fe, cuáles son nuestras convicciones. Y quizás de vez en cuando debemos recordarlas, y especialmente cuando pasamos por alguna crisis. Porque las convicciones tienen que ver con las promesas de Dios, con la confianza que tenemos en la palabra de Dios, de su control y aquellas cosas que Él nos promete. Así que, hermanos, una vida de fe, una vida de servicio, son parte de esas raíces, porque sostienen nuestra vida cristiana. Un árbol a veces puede parecer fuerte mientras haya sol y buen clima, pero la verdadera prueba puede llegar precisamente a ese árbol cuando soplan los vientos. De la misma manera, un creyente puede aparentar firmeza cuando todo marcha bien, pero las dificultades al final y al cabo revelarán qué tan profundas son nuestras raíces espirituales. En Colosenses 2, 6 y 7 dice así. ¿Quieren buscarlo, por favor? Sí. Colosenses 2, 6 y 7. ¿Pueden leerlo, hermanas, por favor? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La palabra de Dios aquí nos muestra algunos aspectos. Y empieza, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, debemos andar en Él. Le hemos recibido, ¿verdad?, por gracia, le hemos recibido por fe, a través del arrepentimiento, pero la salvación no se queda solamente ahí. No estoy diciendo que haya otro elemento para salvarnos. Esto es hecho solamente por la obra de Cristo. Pero sí es obvio, ¿verdad?, y debe ser latente que el creyente debe tener un cambio. Y el cambio tiene que ser andando como Jesucristo anduvo. Y dice arraigados. Esta es la palabra precisamente que nos habla
de raíces, ¿verdad? Debemos estar bien arraigados y solidificados en Él, en su doctrina, en sus enseñanzas, a través de sus promesas y confirmados en la fe. Hermanos, si hablamos precisamente acerca de esto, vamos a terminar con el último punto, precisamente en un creyente saludable da frutos. El Salmo 1.3, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. El fruto es una consecuencia, hermanos, de la salud o de la buena salud. El fruto en la vida de un creyente es consecuencia de andar en el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu, ¿verdad?, es algo que se debe demostrar de forma externa. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido vivificados en Cristo. No es un esfuerzo propio, no es un esfuerzo que solamente va a dar cierta apariencia, son frutos visibles. Y pues constantemente hemos tocado acerca del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero precisamente esto es lo que nos habla. Porque un creyente que tiene esta clase precisamente de vida representa estabilidad espiritual, emocional. Representa permanencia y fortaleza. Y esto nos hace saber que un creyente está armonizado y conectado con la voluntad de Dios. Una hoja que no cae y que da fruto del árbol nos enseña varias verdades. Habla de que hay una vida sostenida por Dios. Un árbol junto al agua no depende solamente de la lluvia de temporada, ¿verdad? Tiene una fuente constante, porque pasa un río, un manantial cerca de ellos. ¿Cuánto nosotros, verdad, vemos en la Biblia como una fuente, verdad, constante que fluye diariamente hacia nuestra mente y hacia nuestro corazón? Y de la misma manera el creyente busca precisamente de Dios recibir fuerzas, aún en tiempos difíciles. Esto habla de resistencia en las pruebas. No significa, hermanos, que nunca habrá problemas. Ni todas las pruebas son consecuencias del pecado, ¿verdad? Lo sabemos por el libro de Job. Algunas son puestas, ¿verdad? No como un resultado de nuestro pecado, sino son puestas para edificarnos. Para que por medio de la resistencia, por medio precisamente de la guía y la dependencia del Espíritu Santo, Dios sea glorificado. No es que busquemos nuestra propia gloria, pero gracias a Dios que a través de eso nos permite mantenernos firmes. Dios nos da fortaleza a través de estas pruebas. No es un intento destruirnos, porque habla también precisamente de una fe que permanece viva. Las hojas que no caen son hojas verdes, son hojas que están recibiendo savia. Y un creyente que permanece en la palabra, la oración y nuevamente la comunión con Dios va precisamente a conservar este tipo de fortaleza. Y hermanos, por último, un creyente saludable refleja a Cristo, va a reflejar a Cristo. Dicen en un árbol, ¿no?, el que ustedes quieran, que en este momento, pues por las lluvias, vemos muchos árboles verdes, ¿verdad? Vemos los campos totalmente verdes, hay mucha humedad en la tierra. Y podemos ver a un árbol saludable cuando no encontramos en él plagas, cuando no encontramos en él, ¿verdad?, debilidad, cuando su hoja tiene una tonalidad correcta de acuerdo a su propio género. Y así es la vida del creyente. La obra de Dios se muestra en la vida del creyente cuando tiene un carácter firme, estable y equilibrado, siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Y parte de esos elementos también tiene que haber amor y buen testimonio para los demás. Yo creo que cuando se habla acerca precisamente de un creyente saludable, se debe de notar. No puede pasar por alto, no se puede ocultar, ¿verdad?, su carácter y su confianza y su fe, ¿verdad?, se ven palpablemente. Y esto, hermanos, pues precisamente nos lleva a pensar cuán saludables estamos o si estamos presentando algunos signos de enfermedad en nuestra vida. Que Dios nos dé la claridad, ¿verdad?, suficiente para poder autoexaminarnos y poder saber si contamos con una salud espiritual. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre bendito, te doy muchas gracias por este tiempo y pido tu bendición, Señor.
Hemos abordado aspectos de la vida, Señor, cristiana. Y aunque son cosas que definitivamente ya sabemos, porque a través de los años hemos escuchado muchas veces, Señor, que debemos estar constantemente estudiando tu palabra, que debemos buscar conocerte más a través de ella y que nuestra oración, Señor, debe de ser permanente. Tú sabes que hay momentos en nuestra vida en los cuales, quizás por distracción, quizás porque los tiempos, las cosas urgentes que a veces llegan a aparecer en nuestra vida y que experimentamos quizás como enfermedades o como situaciones laborales o como Padre Santo, aspectos que quizás no habíamos podido pensar que pudiesen llegar, cualquiera que éstas sean. A veces, Señor, descuidamos nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Padre bendito, a retomarla, a entender que una vida saludable también, Padre Santo, tiene mucho que ver con la constancia en la asistencia, Señor, a la iglesia, en la comunión que debemos de tener unos con otros, en poder participar de las experiencias de otros hermanos. Te doy muchas gracias porque nos permites conocerlos y conocer cada vez más. Pero quizás algunos, Señor, no han llegado a este punto de conocer a algunos otros que quizás llevan años o meses en esta congregación. Que nos conocemos, quizás los trasfondos o las experiencias que están viviendo y que les están llevando quizás a pensar en decaer en su fe. Ayúdanos, Padre Santo, para ser ejemplos a otros. Ejemplos de amor, de servicio y de buen testimonio. Y te doy, Señor, toda la honra y la gloria por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.